Buenas tardes, soy Carolina Socha, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. En el siguiente video les hablaré acerca de la Constitución. Antes de decir qué es una Constitución, empezaré por explicar para qué sirve. Todos los seres humanos, en nuestro diario de vivir, necesitamos de una voz que nos represente. Necesitamos un techo, educación, trabajo, seguridad, protección contra la violencia y la discriminación. A todo esto se le llamarán derechos fundamentales. Y en busca de estos, nos iremos a la historia de Grecia y de Roma, y veremos cómo ellos lo consiguieron. En primer lugar, tomaremos como referencia la Constitución de los Antiguos de Mauricio Fioravanti, en la que se explica que la polis estaba dividida social y políticamente. Existían conflictos entre ricos y pobres, porque los ricos querían crear asistencias públicas más grandes, y los pobres querían evitar que se tomaran medidas radicales contra la indigencia. Esto llevó a los ciudadanos de la polis a que se preocuparan porque creían que podían llegar a un estado de éxtasis. Este estado es una situación crítica que no se puede solucionar ni se puede destruir. Esto llevó a los contemporáneos a reflexionar sobre las ideas de organización política. Los pensadores expusieron sus planteamientos respecto a la organización política. En Grecia, Platón, discípulo de Sócrates, consideraba que era necesario acogerse a las leyes ya existentes y creía que ninguna figura de poder podía derogarlos. Aristóteles, discípulo de Platón, era partidario del pensamiento de su maestro. Estaba a favor de la constitución de los padres y consideraba que ésta daba respuesta a la problemática del presente. Su idea era salvar la unidad de la polis. Lo que quería era que se llegara a una organización traducida en politeia. La politeia es una organización constitucional establemente formada. Pero antes de volver a la constitución de los padres, era necesario erradicar el mal que había dañado la vida pública y la organización que ya existía en Grecia. Ese mal era la mercantilización de la vida pública, lo que dividió social y políticamente a Grecia. Vemos que en Grecia había un sistema de primacia absoluta de todos los atenienses para la toma de decisiones, es decir, que todos podían acceder a los cargos más altos. A esto se le llamaba el principio de igualdad. Este sistema era criticado por Platón, ya que él creía que el mayor error de la democracia era que se trataba de un régimen sin constitución y sin una verdadera y estable forma de unión. Él creía que esto llevaba al desorden y a la demagogia, que es el principio de la tiranía. Esto vemos por el lado de Grecia. En Roma, por otro lado, Polibio ve la politeia como modelo de igualdad y equilibrio entre monarquía, aristocracia y democracia. Para él, toda forma de gobierno simple y fundada sobre un solo centro de poder es inestable. Él estaba a favor de la constitución mixta y el principio de contraposición o peso contra peso. Para Marco Tulio Cicerón, la clave era la estabilidad y el equilibrio, un convenio de las dos partes. Él creía que debía haber una idea de república fuerte sobre la base de una unión bajo la guía del pensamiento político griego, que es con un origen pacífico y consensual. En conclusión, la constitución para los antiguos era la idea de una organización que lograra la unidad social y que no se viera sometida al interés del vencedor. La constitución debía ser fuerte y constante, pero sobre todo debería asegurar el interés colectivo. Esta antigua idea de constitución se diferencia de la idea moderna, porque ellos no ven la constitución como una norma, no tenían soberanía que limitar, la ven como un modelo a seguir. Los modernos, en cambio, la ven como una norma que llama a separar los poderes y a garantizar los derechos. Ahora les hablaré un poco de la Constitución moderna. La Constitución moderna se caracteriza porque tiene elementos formales y materiales.
Ahora tomaremos como referencia la teoría constitucional e instituciones políticas de Vladimiro Naranjo Mesa. En este libro, en el capítulo 1, teoría de la Constitución, se habla que la Constitución tiene elementos formales y materiales. La Constitución en sentido formal tiene formalidades liberales, ideológicas, y nace como consecuencia de revoluciones liberales, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados Unidos. Además, la Constitución en sentido formal es una norma jurídica. Tiene elementos de coerción, tiene fuerza vinculante y obliga a toda la sociedad. Es una norma jurídica pactada, es decir, que es acordada por toda la sociedad. Es un pacto hecho por todos para que sea legítimo y válido. Toda la sociedad tiene que participar. Es una norma jurídica pactada prevalente. Está por encima de cualquier otra ley y de los actos administrativos. En la pirámide se ubica la Constitución, la ley y los actos administrativos. Y ninguno de estos puede sobrepasar a la Constitución porque hace que sea inconstitucional. Es una norma jurídica pactada prevalente, regula la libertad, limita el poder, está por encima de los tratados. La Constitución es de carácter escrito, debe estar plasmado en un documento y de no ser así no es considerada constitución política, excepto en el caso de la Constitución inglesa, la cual es una constitución consuetudinaria. La Constitución además es sistematizada, es decir, es una reunión ordenada de un conjunto de normas de manera lógica y racional. Por último, la Constitución es solemne. Está revestida de solemnidades tanto para su expedición como para su reforma. Esto hace que se proteja su contenido y la participación del pueblo. Además, en el libro encontramos que existe una gran variedad de constitución. Entonces les voy a nombrar unas que aparecen aquí, que es la Constitución rígida y la Constitución flexible. Está la Constitución escrita y la Constitución consuetudinaria. Encontramos la Constitución originaria y la Constitución derivada. La Constitución pragmática, la Constitución utilitaria, la Constitución normativa, la Constitución nominal y Constitución semántica. Pues cabe aclarar que para hablar de Constitución, este tiempo que vemos en el video no es suficiente porque pues hay muchos temas que abordar. Pero aquí hay un poquito de historia de la Constitución. Espero que haya sido eso.